El día del padre, mi familia me entregó una taza que decía, el mayor fracaso del mundo. Se rieron como si fuera una broma inocente. Yo solo sonreí, di las gracias y seguí lavando los platos mientras ellos brindaban. Esa misma noche, sin decir palabra, empaqué mis cosas y desaparecí. 2 semanas después, la mujer que solía burlarse de mí publicó entre lágrimas, por favor, si alguien sabe dónde está, díganle que lo necesitamos en casa. Pero para entonces, yo ya había encontrado un lugar donde el silencio valía más que su falso cariño. Mi nombre es Travis, tengo 46 años, llevo 18 casado con Lacey, y juntos tenemos 3 hijos, Savannah, de 17, Colton, de 15, y el pequeño Brady, que acaba de cumplir 9. Trabajo como supervisor de mantenimiento en una fábrica local. No es un trabajo glamuroso, pero es estable, y siempre he creído que la constancia vale más que el brillo. Nunca fui el papá divertido. Lacey siempre tuvo más encanto, más carisma. Ella sabía cómo ganarse a la gente, cómo llenar una habitación con su energía. Los niños la adoraban, todavía lo hacen. Siempre con una broma lista o una sonrisa para suavizar cualquier situación. Yo, en cambio, era el tipo que pasaba desapercibido, recogía a los chicos del entrenamiento, reparaba grifos con fugas, pagaba las cuentas, limpiaba la cocina después de la cena. Por un tiempo, pensé que eso era suficiente. Pero con los años, algo empezó a cambiar. Primero fueron cosas pequeñas. Savannah, que solía correr a la puerta cuando llegaba del trabajo, ahora apenas levantaba la vista del teléfono. Colton solo se dirigía a mí cuando necesitaba dinero. Y Lacey, que antes llenaba la casa de conversación, empezó a vivir con un cansancio permanente. Solo estoy ocupada, decía. Necesito espacio. Yo lo atribuía al estrés o a las edades de los chicos. Pensé que pasaría. Me equivoqué. Cuando llegó el día del padre, no esperaba gran cosa. Quizá una tarjeta, un gracias, papá. En lugar de eso, me encontré con una escena que no olvidaré. Aquella mañana bajé a la cocina y los 4 estaban sentados alrededor de la mesa, riendo más de lo normal para ser las 9. Colton sostenía una caja. «Te compramos algo, papá», dijo, conteniendo la risa. Savannah ya tenía el móvil grabando. Abrí la caja. Dentro había una taza blanca, simple, con letras negras enormes que decían, el mayor fracaso del mundo. Hubo un segundo de silencio, y luego las carcajadas. No un par de risitas nerviosas, sino risa verdadera, de esas que llenan el aire. Savannah giró el teléfono para captar mi reacción. Colton golpeó la mesa riéndose, y Lacey casi derramó el café. Me quedé quieto, con la taza entre las manos, como si esperara que se explicara sola. No grité. No discutí. Solo sonreí y di las gracias. Luego recogí los platos del desayuno y empecé a lavar. No era solo la taza. Era lo que simbolizaba. La forma en que se reían, como si la burla fuera algo cotidiano, algo que yo merecía. Me di cuenta de que, sin notarlo, me había convertido en el chiste familiar. Aún así, fingí normalidad. Saqué a Brady por un helado, corté el césped, lavé la ropa. Pero por dentro, el silencio era ensordecedor. Esa noche, cuando todos dormían, me quedé sentado frente a la taza, sobre la mesa del salón. Mis dedos rodeaban el asa, y no podía dejar de pensar en si Lacey la habría mandado a hacer. Si se la mostró a los niños antes. Si ensayaron la escena. A la 1 de la mañana, empecé a empacar. Solo lo esencial, algunas camisas, algo de dinero, mis herramientas de trabajo y una foto de Brady cuando tenía 5 años. No dejé nota, no cerré la puerta de golpe. Solo me fui. 2 semanas después, Lacey publicó en Facebook. Por favor, si alguien sabe dónde está Travis, díganle que solo queremos que vuelva a casa. Adjuntó una foto mía en el último partido de fútbol de Brady. Me veía cansado, con la piel quemada por el sol, pero sonreía mientras sostenía una botella de Gatorade. La publicación se llenó de comentarios, rezando por ustedes, qué familia tan linda, Dios lo traerá de vuelta. Nadie sabía de la taza. Nadie sabía de la risa. Pero antes de explicar a dónde fui o por qué me marché, hay algo que deben entender. Esa taza no fue el motivo. Fue solo la gota final. Años de pequeñas grietas, de comentarios disfrazados de bromas, de desprecio escondido detrás de la rutina. Con el tiempo, mi familia se acostumbró a verme como una herramienta más, el que arreglaba, el que pagaba, el que no se quejaba. Cuando miré hacia atrás, comprendí que llevaba años borrándome a mí mismo, que me había vuelto invisible en mi propia casa. Esta historia no trata solo de una broma cruel, sino de lo que ocurre cuando alguien se cansa de ser el blanco de todas. De cómo el mayor fracaso del mundo decide que, por una vez, va a decepcionar a todos, pero a propósito. Y para entender por qué llegué a ese punto, hay que regresar un poco. Antes de ese día del padre.
antes de que las risas reemplazaran el respeto. Cuando la Cey aún llamaba a nuestro matrimonio normal. Le encantaba esa palabra, normal, seguro, estable. Yo también solía creerlo. Teníamos rutinas, pizza los viernes, fútbol los sábados, cuentas al día, cumpleaños recordados. Desde afuera, éramos una familia funcional. Pero por dentro, yo me sentía como papel tapiz, siempre presente, fácil de ignorar. La Cey era la figura pública, miembro del comité escolar, organizadora de ventas de pasteles, siempre subiendo fotos familiares con etiquetas como almohadilla bendecidos o almohadilla vida perfecta. Al principio no me molestaba. Me gustaba dejarla brillar. Pero con el tiempo, dejó de compartir el escenario y comenzó a escribir la historia sin incluirme. En las reuniones de padres en la escuela, ella siempre se presentaba con una sonrisa amplia. Hola, soy la mamá de Savannah. Y yo solo era Travis. No el esposo, no el papá, solo Travis. Si el maestro parecía confundido, tal vez obtenía una mirada o una mención rápida. Recuerdo una vez en particular, durante la entrega de calificaciones de Coulton, intenté participar, quise decir algo sobre su rendimiento, pero la Cey me interrumpió antes de terminar la frase. Me dio una palmadita en el brazo, sonrió y comentó entre risas. Travis no se mete mucho en lo del colegio, él es más de herramientas y trabajos en el cobertizo. Un tipo de cobertizo, así me definió. Y lo peor es que yo lo dejé pasar, como siempre hacía. Dejar pasar las cosas se había vuelto mi especialidad. Pero con el tiempo, la diferencia entre cómo trataba a los niños se volvió imposible de ignorar. La Cey siempre tuvo una debilidad por Savannah. Tal vez era por el vínculo entre madre e hija, o quizá algo más profundo, pero la diferencia era evidente. Savannah recibía ropa nueva cada temporada, y hasta le compró un teléfono de $700 porque era responsable. Coulton, en cambio, hacía lo que quería. Se saltaba tareas, jugaba videojuegos hasta tarde, y una vez incluso chocó el coche al salir de la entrada. La Cey solo se rió. Va, los chicos son así. Pero Brady, mi hijo menor, era otra historia. Tenía que ganarse todo lo que tenía. Si derramaba un vaso de jugo, recibía una lección completa. Si dejaba la mochila en el suelo, la Cey le decía con tono seco. De verdad, a veces creo que te estás convirtiendo en tu padre. Y no lo decía como un cumplido. Cada vez que lo escuchaba, algo se me apretaba en el pecho. Brady era el más noble de los tres, tranquilo, atento, siempre buscando ayudar. Lo encontraba doblando toallas, aunque las doblara mal, solo por querer ser útil. Empecé a pasar más tiempo con él. Lo recogía de la escuela cuando podía, le compraba leche con chocolate en las compras del supermercado. Era nuestra pequeña rutina. Pero incluso eso se convirtió en motivo de crítica. Lo estás malcriando, Travis, decía la Cey con desaprobación. Así no aprenderá a ser independiente. Y otra vez, retrocedía. Guardaba silencio. Dejaba pasar las cosas. Hasta que llegó la semana previa al Día del Padre. Ahí todo se rompió. La Cey había organizado una barbacoa familiar. En realidad, fue su evento, no el mío. Invitó a su hermana, algunos amigos, e incluso a una excompañera de la universidad que estaba de visita. Yo me enteré esa misma mañana. No me pidió ayuda, me dio órdenes, limpiar la parrilla, comprar más pan, estar presentable. Pasé la tarde entera frente al asador, sirviendo hamburguesas mientras la Cey se movía entre los invitados con una sonrisa de anfitriona perfecta. No me molestaba el trabajo, me molestó otra cosa. Cuando entré al salón, con un plato en la mano, escuché risas. La Cey, copa de vino en mano, decía entre carcajadas. Por favor, el fin de semana más loco de Travis es ver documentales del canal Historia y quedarse dormido antes de las 9. Todos rieron, su hermana, su amiga, y también Savannah, sentada en el suelo con el móvil. Me quedé congelado unos segundos, invisible. Luego di media vuelta, dejé el plato en la cocina y abrí una cerveza. Me la bebí en el garaje, junto al calentador de agua. Más tarde, cuando los invitados se fueron, la Cey me encontró doblando toallas en la lavandería. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz algo pastosa por el vino. Sí, respondí. ¿Estás callado, solo cansado, no?, insistió, y añadió con una sonrisa vacía. No seas tan sensible, cariño. Eran solo bromas, nada más. Solo bromas. Lo decía todo el tiempo. Lo decía cuando Coulton imitaba mi forma de caminar, cuando Savannah rodaba los ojos si yo hablaba, o cuando ella hacía chistes sobre mí frente a otros. Pero ya no me resultaban graciosas. La gota que colmó el vaso llegó el viernes antes del Día del Padre. La Cey había inscrito a Savannah en un taller de escritura de verano, en un centro privado del centro de la ciudad. $1.200 por 6 semanas. Me enteré cuando llegó la factura por correo electrónico.
La observé durante varios minutos, intentando recordar si alguna vez habíamos hablado de eso. No lo habíamos hecho. Esa noche, traté de mencionarlo con calma. ¿Ya registraste a Savannah en ese taller?, pregunté. Sin apartar la vista del teléfono, respondió. Sí, ¿por qué? Solo que, es un gasto importante. Pensé que lo decidiríamos juntos. Ella necesita esto, Travis. ¿Sabes cuánto quiere entrar al programa de arte? Lo entiendo, dije, conteniendo la voz, pero creo que deberíamos acordar los gastos grandes. Soltó un bufido. No te importa su futuro. Nunca apoyas nada que sea importante. Esa frase me dejó en silencio. No porque fuera cierta, sino porque entendí que ella realmente lo creía. Esa noche dormí en el sofá. No porque me lo pidiera, sino porque no soportaba acostarme junto a alguien que me veía como un estorbo. A la mañana siguiente, Brady entró al salón mientras yo me ataba las botas para ir al trabajo. No hizo ruido, apenas empujó la puerta y caminó despacio hasta mí, arrastrando su manta azul por el suelo. Se subió a mi regazo y apoyó la cabeza en mi hombro, con esa confianza pura que solo tienen los niños que aún no entienden lo complejo que puede volverse el amor entre los adultos. «Papá», susurró. «Sí, hijo. No eres una decepción». Me quedé helado. No supe qué decir. Ninguna respuesta habría sido suficiente. Solo lo abracé, sintiendo como su pequeño pecho subía y bajaba contra el mío. Esa frase, tan corta, tan sincera, me atravesó más que cualquier insulto o burla que había escuchado en años. Después llegó el Día del Padre. Ya sabes lo de la taza. Esa maldita taza. Pero lo que no sabes es lo que pasó esa noche. Cuando la casa quedó en silencio, me senté en el garaje, entre cajas viejas y herramientas oxidadas. Tenía las manos temblando mientras miraba el regalo sobre la mesa. Número 1 en decepciones, decía en letras grandes. La ironía era tan obvia que dolía. Lacey se había reído cuando Coulton me la entregó. Savannah había grabado la escena con el teléfono, fingiendo que era solo una broma. Pero en su risa no había cariño, solo esa indiferencia fría que aprendí a reconocer con el tiempo. Me quedé allí, mirando la taza vacía, y algo dentro de mí se rompió del todo. Empaqué un par de mudas de ropa, algunas herramientas, documentos y salí. Me senté en la camioneta durante casi una hora. Encendí el motor, lo apagué, lo volví a encender. Por un momento pensé en regresar, en intentar explicarme, en pedir una disculpa por algo que ni siquiera sabía qué era. Pero luego recordé el asado, la forma en que Coulton me entregó el regalo sin levantar la vista, la carcajada de Lacey, la sonrisa contenida de Savannah detrás de la pantalla. Recordé cada detalle y comprendí que, si volvía, nada cambiaría. Arranqué. No dejé una nota. Nadie la habría leído de todas formas. Durante 2 semanas viví en un motel barato, a las afueras del pueblo. Paredes finas, alfombra manchada y un televisor que apenas funcionaba. Llamé al trabajo, pedí tiempo libre y agoté mis días por enfermedad, mis vacaciones y parte del sueldo sin pagar. Apagué el teléfono y lo dejé vibrar hasta que la batería se agotó. No lo encendí de nuevo por varios días. El 10º día, la curiosidad me ganó. Encendí el celular y lo primero que vi fueron decenas de mensajes. La mayoría de Lacey. ¿Dónde estás? Esto no tiene gracia. Travis, los niños están preguntando por ti. Deja de comportarte como un niño. Luego, los mensajes cambiaron de tono. Me preocupa que te haya pasado algo. Solo vuelve. Por favor, Travis. Savannah no deja de llorar. Brady no quiere comer. El último mensaje venía con un enlace a una publicación en Facebook. Si alguien sabe dónde está Travis, díganle que solo queremos que vuelva a casa. No respondí. No podía. No creía ni una palabra. No sabía si me extrañaban a mí o solo la comodidad que yo representaba. Y esa diferencia lo era todo. Empecé a escribir. Tomé una libreta vieja y anoté todo lo que recordaba, cada burla, cada mirada condescendiente, cada ocasión en que mi esfuerzo fue ignorado. Era una lista larga. Muy larga. Cuanto más escribía, más claro lo veía, ¿y si no regresaba? ¿Y si hacía algo distinto, algo que nunca esperaran de mí? Porque la gente que te trata como una decepción jamás imagina que serás tú quien los decepcione a ellos. Creen que seguirás ahí, obediente, disponible, cargando con todo. No esperan que el hombre callado decida irse. Mucho menos esperan lo que planeaba hacer después. Pero antes de contarte eso, necesito hablarte del momento que confirmó mis sospechas, el que me hizo entender que la taza no era lo peor. Lo peor fue darme cuenta de que, incluso después de tantos años, nunca me habían visto realmente. Tocar fondo no siempre significa un escándalo o una pelea. A veces es un silencio que pesa más que los gritos.
A veces es estar en el vestíbulo de un motel a las 6 de la mañana, bebiendo un café tibio que sabe a nada, mirando las noticias en una pantalla muda y preguntándote si el mundo notaría tu ausencia. Ahí estaba yo, 3 semanas después de irme, sin rumbo. No escapé para castigar a nadie. No tenía un plan brillante. Simplemente no podía seguir viviendo como una sombra. Creí que sentiría alivio, pero la libertad sin propósito se parece demasiado a estar a la deriva. Dormía poco, comía menos, y mis pensamientos eran un torbellino constante. El motel costaba 49,99 la noche, sin limpieza a menos que lo pidieras. Pagué en efectivo las primeras 2 semanas, pero el dinero empezó a escasear. No estaba arruinado, pero sabía que tarde o temprano tendría que volver a enfrentar la vida. Mi jefe, Clint, había dejado un mensaje. Sea lo que sea que esté pasando, tienes 3 días antes de que tenga que reemplazarte. Espero que estés bien. No contesté. No podía. Conseguí trabajo por días en una obra de construcción 2 pueblos más allá. Pagaban en efectivo, lo justo para mantenerme. Nadie hacía preguntas. Durante los descansos compartíamos cigarrillos. Hablábamos de autos viejos, de herramientas que ya no servían y, ocasionalmente, de exesposas que sí seguían funcionando, para fastidiarte. Allí me presenté como Esteve. Sonaba más fácil que decir la verdad. Por las noches escribía. No era un diario, ni poesía. Solo volcaba pensamientos, recuerdos, frases que nunca dije en voz alta. Cada línea era una descarga. Hasta que un día, sin esperarlo, empecé a llorar. No por Lacey, ni por Savannah, ni por Colton. Lloré por Brady. Estaba sentado al borde de la cama del motel, mirando un dibujo arrugado que había hecho meses atrás. 2 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un sol torcido, una con mi nombre y otra con la palabra papá. El papel estaba manchado de agua, como si alguien lo hubiera dejado bajo la lluvia. Aquello me quebró. Porque, pese a todo, mi hijo pequeño aún me veía como alguien valioso. Y yo lo había dejado atrás. La culpa me acompañó durante semanas. Todavía lo hace, si soy honesto. Pero entendí que la culpa no arregla nada. Tampoco quedarse inmóvil frente al televisor viendo reposiciones de Pawn Stars mientras el mundo sigue girando. Así que decidí actuar. No por venganza, no todavía, sino por supervivencia. Cerré una pequeña cuenta de inversión que Lacey nunca conoció, donde había guardado mis pagos extras y horas de feriado. No era una fortuna, pero suficiente para empezar de nuevo. Encontré un pequeño estudio en un pueblo tranquilo llamado Maple Hollow. Población aproximada, 800 personas. Alfombra beige, pintura descascarada y una ducha que cambiaba de temperatura sin aviso. Pero era mío. El primer lugar donde vivía solo desde los 24. El pueblo tenía su encanto. La gente se saludaba en la calle, los autos eran viejos pero relucientes, y los perros dormían frente a las tiendas sin que nadie los echara. Había un restaurante, una ferretería y una tienda de carnadas que se transformaba en licorería los fines de semana. Conseguí trabajo rápidamente como supervisor de mantenimiento en un complejo para adultos mayores. Pagaban menos que en la fábrica, pero el ambiente era más humano. Allí conocí al señor Harlan, un mecánico jubilado con la cadera mala que me llamaba chico aunque apenas me llevaba 15 años. También a Miss Edna, una anciana con demencia que me confundía con su hijo y me daba caramelos cada mañana. Por primera vez en años, la vida era simple. Me despertaba temprano, no por obligación, sino porque quería. Caminaba hasta el restaurante del pueblo y pedía café. El cocinero, Rusty, era un hombre enorme con barba de oso y un corazón que no sabía esconder. Le gustaba repartir consejos sin que se los pidieran. «Tienes la cara de alguien que ha pasado por el molino», me dijo una mañana mientras servía un plato de papas fritas. Asentí. «Divorcio, o algo parecido», respondí. Él gruñó con una media sonrisa. «Bienvenido al club». Y eso fue todo. Nadie pidió explicaciones. Nadie se metió. Maple Hollow tenía esa magia, podías ser quien fueras, siempre y cuando hicieras tu parte. Con el tiempo, me compré una camioneta usada, una Silverado 2008 con un golpe en la puerta y el aire acondicionado roto. No era bonita, pero funcionaba. Los fines de semana la arreglaba pieza por pieza, igual que intentaba arreglarme a mí mismo. Una tarde de sábado, mientras caminaba por el centro, vi una pequeña librería entre una florería y un salón de uñas. Tenía el letrero torcido y olor a papel viejo. Entré sin pensarlo, y una hora después salí con un libro de tapa blanda titulado El arte de no ser invisible. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había dado un paso hacia algo diferente. No sabía exactamente qué era, pero ya no se trataba de huir. Era el comienzo de reconstruirme, incluso si nadie lo notaba. Había algo en aquel libro barato de autoayuda que, contra todo pronóstico, se me quedó grabado. Era una frase sencilla, pero certera.
Cuando eres quien siempre soluciona los problemas, los demás dejan de notar que tú eres la razón por la que todo sigue funcionando. No sabía por qué me golpeó tanto esa línea, pero lo hizo. Tal vez porque describía exactamente mi vida. Durante años, había sido el sostén invisible de mi familia, el que mantenía todo en pie sin pedir nada a cambio. Pero al cabo de 3 meses de haberme marchado, algo dentro de mí empezó a reconstruirse. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía humano otra vez. Más fuerte. Más claro. Los viernes por la noche comencé a salir a un bar pequeño del pueblo. No era un sitio ruidoso ni de fiestas descontroladas. Solo dardos, buena música de jukebox y gente tranquila. Allí conocí a algunas personas, hice un par de amigos. Gente que no me veía como el esposo de la Cey ni como el padre decepcionante. Para ellos, yo era simplemente Travis. Y eso, en su sencillez, era una liberación enorme. Una noche, mientras veía una competencia de trivia local, vi entrar a alguien conocido. Casi dejó caer mi vaso. Era Blake, el primo de la Cey. No me había visto al principio, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, su mandíbula se tensó. Travis, dijo, acercándose con cautela, como si dudara de que realmente fuera yo. Blake, respondí, asintiendo con calma. ¿Qué pasó, hombre? Pensé que ya me daban por muerto. Él soltó una risa nerviosa. No muerto, pero sí desaparecido. La Cey estuvo hecha un desastre. Publicó por todos lados en Facebook, llamó a medio mundo. Decía que la habías abandonado. Tomé un sorbo de cerveza y arqueé una ceja. ¿Te habló de la taza? Frunció el ceño, confundido. ¿Qué taza? Reí con suavidad. Olvídalo. No importa. Me observó unos segundos y miró alrededor del bar. ¿Vives por aquí? Sí. Vaya. Te ves distinto, más feliz. Solo me encogí de hombros. No necesitaba decir nada más. Golpeó la barra con los dedos. Mira, no vengo a convencerte de nada. Eso es asunto tuyo y de ella. Pero, si te sirve de algo, siempre pensé que te trataban mal, sobre todo Savannah. Tiene el sarcasmo de su madre, pero nada del encanto. Me sorprendió escucharlo decir eso. Blake siempre fue de los más bulliciosos en las reuniones familiares, el que hacía chistes a mi costa. Nunca imaginé que tuviera una opinión distinta. Ella dice que simplemente perdiste la cabeza, continuó. Que te fuiste por una tontería. Me recliné en el asiento, sonriendo sin humor. La taza no fue el principio, Blake. Fue solo la última línea de un capítulo que ya estaba escrito. Guardó silencio un momento, y luego bajó la voz. ¿Sabes algo curioso? La Cey nunca cambió las cerraduras. ¿Qué? Pregunté, sorprendido. Tu ropa sigue en el armario. Tus herramientas, tus libros, nada está empacado. Ella insiste en que vas a volver. Dice que solo necesitabas un descanso, que es temporal. Aquellas palabras me dieron vueltas en la cabeza toda la noche. Blake tenía razón, ella no entendía. Creía que yo solo estaba descargando frustración, que volvería cuando se me pasara. No había comprendido que esta vez era definitivo. Esa misma noche, ya en mi pequeño apartamento, encendí la vieja computadora y abrí mi correo. Busqué entre carpetas hasta encontrar algo que llevaba más de un año olvidado, un proyecto personal que había empezado en mis turnos nocturnos en la fábrica. Era una idea sencilla, un sitio web de reseñas de herramientas, sin patrocinios, sin publicidad engañosa. Solo opiniones reales, para gente como yo que solo quiere saber qué tal funciona un taladro o una sierra antes de gastar su dinero. Había registrado el dominio y escrito 3 artículos antes de abandonarlo. Pero ahora tenía tiempo. Así que lo retomé. Cada noche, después del trabajo, escribía, probaba herramientas, grababa reseñas con la voz en mi teléfono, aprendía lo básico de diseño web. Compré un micrófono barato, monté una cámara sencilla y subí los primeros vídeos. En un mes, el sitio estaba en línea. En 2, ya tenía tráfico constante. Comentarios, correos de lectores, incluso algunas ventas por afiliación. Era poco, pero era mío. Por completo mío. Por primera vez en años, sentí que algo me pertenecía, algo que no estaba bajo la sombra de nadie más. Me di cuenta de que no era un fracaso ni un fondo decorativo en la vida de los demás. Era capaz, era inteligente, era constante. Solo lo había olvidado, o más bien, me habían hecho olvidarlo. Pero ahora lo recordaba. Y con esa claridad vino una nueva pregunta: si pude reconstruirme desde cero, ¿qué más podía reconstruir? Porque en algún lugar allá afuera seguía una mujer publicando mensajes de por favor, vuelve a casa, interpretando su papel de esposa dolida, haciéndose la víctima. Todo mientras vivía en una casa pagada con mi esfuerzo, criando a nuestros hijos con la seguridad de que su padre no se atrevería a levantar la voz. Pero se equivocaba. Yo no iba a volver. Iba a regresar, sí,
pero por otra razón. Dicen que la venganza se sirve fría. Pero yo no buscaba algo frío. Quería que fuera silenciosa, precisa, imposible de negar. Cuando el otoño cubrió Maple Hollow con hojas doradas y el aire olía a madera húmeda, yo ya no era el mismo hombre que una vez se encerró paralizado en un motel. Mi cabello se había alargado, con algunos toques grises en las sienes. Había bajado de peso, entre el trabajo físico y las comidas salteadas. Pero no fue el cuerpo lo que cambió, sino la postura. El silencio que antes me parecía una rendición ahora se había convertido en mi armadura. Ya no estaba curando heridas. Estaba afilando armas. No literalmente, claro. No soy ese tipo de hombre. Pero si alguna vez has sido subestimado, ignorado o humillado por quienes más amabas, sabes bien qué tipo de filo mental se forma dentro de ti. Y yo sabía exactamente hacia dónde apuntarlo. Porque desaparecer asusta a la gente. Pero reaparecer transformado, eso los destruye. El primer paso de mi plan no era la venganza. Era algo más peligroso, la verdad. Comencé despacio, casi con miedo. Habían pasado meses desde que mi nombre dejó de existir en casa, y el silencio digital me pesaba más que cualquier discusión. Así que creé una cuenta falsa en Facebook, con una foto de perfil genérica, un perro en una playa cualquiera, sin rostro, sin rastros de mí. Le di un nombre común y empecé a enviar solicitudes a personas del pasado, de esas que uno sabe que aceptan a cualquiera por pura cortesía. Viejos compañeros de trabajo, amigos del instituto, e incluso un par de primos del lado de la CEI, gente demasiado educada como para cuestionar por qué un desconocido los agregaba. No publiqué nada, no comenté, no di me gusta. Solo observaba, silencioso, como si espiara mi antigua vida desde una ventana cerrada. El perfil de la CEI seguía siendo público, y lo que encontré allí me dejó una mezcla amarga de nostalgia y rabia contenida. Había fotos suyas y de los niños en una granja de calabazas, todos sonriendo bajo el sol otoñal. El texto era corto, de esos que pretenden humildad pero respiran orgullo, almohadilla bendecida. También encontré una publicación dedicada a Coulton. No puedo creer que mi gran chico ya tenga 16 años. La acompañaba una imagen donde él lucía un Apple Watch nuevo, con esa sonrisa forzada de adolescente que intenta parecer mayor. En los comentarios, todos la felicitaban por criar un joven tan responsable. Nadie mencionaba a su padre, por supuesto. Luego había una selfie con su hermana, ambas con copas de mimosa en la mano, bajo el título Las mamás fuertes se apoyan entre sí. Me quedé mirando esa frase largo rato, intentando entender en qué momento había pasado de ser parte de ese apoyo a convertirme en el villano invisible del relato. Pero lo que más me perturbó no fue lo que sí mostraba, sino lo que había desaparecido. No había fotos de Brady. Ni una sola. Ninguna mención, ninguna imagen. Era como si lo hubiesen borrado. Y eso, más que cualquier publicación feliz, me hizo comprender que algo se había movido en esa casa, algo que ya no tenía nada que ver conmigo. Aún tenía acceso a nuestra vieja cuenta compartida de Dropbox. La CEI nunca se había molestado en cambiar la contraseña, quizá porque asumía que yo ya no tendría motivos para entrar. Pero esa tarde lluviosa, mientras el ruido de la lluvia golpeaba el techo del pequeño apartamento donde ahora vivía, decidí hacerlo. Dentro había todo lo de siempre, declaraciones de impuestos, copias de recibos, viejos vídeos familiares. Pero entre esas carpetas apareció una nueva, College Apps PM. La abrí con un nudo en el estómago. Dentro había cartas, ensayos, documentos escaneados. Y uno en particular me atrajo de inmediato, declaración personal, Savannah. Lo abrí sabiendo que probablemente no me gustaría lo que iba a leer. El texto empezaba con una cita de Maya Angelou sobre el valor y la resistencia. Pero la siguiente línea fue un golpe directo al pecho. Crecí con un padre físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Vivía en nuestra casa como una sombra, silencioso, severo, siempre decepcionado. Mi madre me enseñó a encontrar la alegría en medio del ruido, la fuerza cuando todo parece hundirse y a nunca dejar que alguien que no te valora determine tu destino. Leí ese párrafo una y otra vez. No porque buscara consuelo en cada palabra, sino porque necesitaba estar seguro de no haberlo interpretado mal. Savannah, mi hija, estaba utilizando mi silencio como material de inspiración, mi esfuerzo como una lección de lo que no se debe ser. Lo que más dolía no era que me describiera como un padre distante, sino que esa visión había sido validada, alentada incluso, por la CEI. Había permitido que se me convirtiera en un personaje gris dentro de su narrativa heroica. Cerré el documento y me quedé observando la pantalla vacía durante largos minutos. No sentí rabia, sino algo más profundo, la certeza de que me estaban borrando, no solo de las fotos, sino de la historia misma. Si quería entender lo que realmente pasaba, necesitaba ayuda de alguien que aún no hubiera elegido un bando. Y solo quedaba una persona así, Brady. Me tomó 3 días decidirme a contactarlo.
No podía llamarlo, si la CEI contestaba, todo acabaría antes de empezar. Así que lo hice a la vieja usanza, una carta escrita a mano. Tomé una hoja lisa, un sobre sin remitente y escribí la dirección de la biblioteca pública como camuflaje. Dentro, mi mensaje fue breve. Hola, campeón. Estoy bien. Te extraño. No me fui por ti. A veces los adultos deben tomar decisiones difíciles para cuidarse. Si quieres hablar, dile a mamá que te deje ir a la biblioteca después de la escuela. Solo una vez. Estaré allí este sábado a las 3 de la tarde. No tienes que venir, pero te esperaré. Papá. La envié un lunes y pasé la semana entera revisando el reloj, imaginando cientos de escenarios, que la CEI interceptara el sobre, que Brady ni siquiera lo leyera, que lo considerara una traición. El sábado, llegué temprano. Me senté en un rincón apartado del área infantil, con un café que se enfrió entre mis manos mientras fingía leer cómics de Garfield. A las 2:59 ya había perdido la esperanza. Pero a las 3:02 exactas, escuché una voz temblorosa detrás de mí. Papá. Al girarme, el corazón me dio un vuelco. Era él. Más alto, más delgado, con el mismo brillo en los ojos, pero una madurez triste que no correspondía a su edad. Me puse de pie tan rápido que casi derribé un exhibidor de marcadores. Hola, campeón. No corrió a abrazarme, y lo entendí. Se quedó quieto, con las manos metidas en los bolsillos de una sudadera gris que nunca había visto. Su voz apenas era un hilo. ¿De verdad estás bien? Sí, le dije, intentando sonreír. Estoy bien. Se sentó frente a mí. La mochila cayó al suelo con un golpe seco. Pasaron unos segundos de silencio antes de que hablara de nuevo. Savannah dice que te fuiste porque ya no querías ser nuestro papá. El aire se me atascó en la garganta. Eso no es cierto, hijo. No es ni remotamente verdad. También dijo que vas a mandar abogados para quitarle dinero a mamá. Tragué saliva con dificultad. ¿Tu mamá te dijo eso? Pregunté. No respondió. Solo me miró con una mezcla de tristeza y agotamiento. Entonces saqué de mi chaqueta una vieja hoja arrugada, un dibujo que él me había hecho años atrás. ¿Recuerdas esto? Pregunté. Su rostro se transformó. Dio la vuelta a la mesa y se lanzó sobre mí, abrazándome con fuerza. Su cabeza se hundió en mi pecho y, por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Nos quedamos así, sin decir palabra, solo escuchando el ritmo entrecortado de nuestras respiraciones. Cuando por fin hablamos, lo hicimos despacio. Me contó sobre su nuevo profesor de matemáticas, sobre cómo Coulton había sido sorprendido copiando en un examen, aunque la CEI había convencido al colegio de no sancionarlo. Habló de Savannah, que apenas salía de su habitación, que tenía un novio que usaba delineador y se refería a mí como el papá fantasma. Pero lo que más me dolió fue lo último que dijo. Mamá está enojada todo el tiempo ahora. Antes se reía más. ¿Enojada por qué? Pregunté. Por todo. Los platos, el internet, el coche. Dice que tú ya no estás para arreglar nada. No pude evitar sonreír levemente. No por burla, sino por la ironía. Durante años, creí que mi valor se medía por lo que arreglaba. Ahora, hasta mi ausencia reparaba algo, la perspectiva. Brady se quedó conmigo cerca de una hora. Lo acompañé hasta 3 calles antes de su casa, caminando en silencio. Antes de irse, se giró y dijo: Yo sé que no me dejaste. Y con eso bastó. Esa frase me dio el porqué que necesitaba. Solo faltaba el cómo. En la fábrica donde trabajé años atrás, yo supervisaba a un grupo de 15 hombres. Uno de ellos, Hank, era un tipo mayor con una mente afilada para los números y una paranoia legendaria. No confiaba en los bancos, decía tener oro enterrado en su jardín. Pero entre sus manías, me enseñó algo valioso, cómo estructurar y proteger activos de manera inteligente. En aquel entonces pensé que nunca usaría esa información. Pero ahora tenía un motivo y un proyecto que empezaba a crecer. Mi pequeño sitio de reseñas de herramientas estaba despegando. El canal de YouTube ya sumaba más de 3.000 suscriptores y varias marcas me enviaban productos a cambio de menciones. No era una fortuna, pero sí un comienzo sólido. Más importante aún, representaba independencia, una palanca real. Llamé a Hank una tarde. Necesito crear un fideicomiso, le dije. Uno anónimo, a prueba de todo. Él soltó una carcajada seca. ¿Te estás divorciando o planeas desaparecer? Un poco de ambas, respondí. Y en ese momento lo supe, la reconstrucción ya había comenzado. Pasamos 2 semanas redactando documentos y ajustando cada detalle. Transferí el dominio, las ganancias y todos los derechos del contenido a un fideicomiso empresarial bajo un nombre imposible de rastrear. La dirección registrada era un apartado postal en otro estado. El único beneficiario figuraba como Brady. Dentro de 10 años, todo sería suyo.
La CEI jamás sabría que existía. Mientras estaba en eso, llamé a un viejo compañero del taller, Wade. Me debía un favor desde aquella vez que cubrí su turno durante una inspección de seguridad de la OSA. ¿Todavía tienes contacto con tu primo abogado? Le pregunté. ¿El de divorcios? No, el otro. El que se especializa en separación de bienes, discretas. Hubo un silencio, luego un suspiro. ¿Qué estás tramando, Travis? Sonreí apenas. Solo estoy protegiendo lo que me pertenece. 2 semanas después nos reunimos en persona. Su prima se llamaba Brooke. A simple vista parecía una bibliotecaria, cabello recogido, lentes redondos y una expresión tranquila. Pero cuando hablaba, cada palabra cortaba como un bisturí. No quiero destruirla, le aclaré. Solo asegurarme de que no pueda arrastrarme si las cosas empeoran. Ella asintió. Inteligente. No quieres guerra, quieres jugar ajedrez. Empezamos a levantar un muro invisible, cuentas documentadas, recibos guardados, capturas de pantalla, transferencias, incluso el ensayo escolar de Savannah. No para usarlo como arma, sino como escudo. Brooke me dijo algo que se quedó grabado. A veces, la venganza más poderosa es la indiferencia. Si reconstruyes tu vida de tal forma que ya no puedan tocarla, eso duele más que cualquier discurso. Tenía razón. Pero yo aún no había terminado. Había una última pieza por colocar, regresar a su mundo, pero en mis propios términos. No como el hombre al que ridiculizaron, sino como una sombra que volvió para cerrar el círculo. La ocasión perfecta ya estaba marcada en el calendario, el cumpleaños número 16 de Coulton. La CEI planeaba una fiesta en el jardín, algo grande, con carpa, luces colgantes y DJ. Lo vi todo en Facebook. Su hermana había publicado el evento, y por descuido lo dejó público. Eso me dio la fecha, la hora, la lista de invitados, y un plan. No haría una escena. No levantaría la voz. Ni siquiera pensaba quedarme mucho tiempo. Solo quería que me vieran, que recordaran, que entendieran que el hombre al que solían menospreciar ya no pertenecía a su burla. Era dueño de sí mismo, y apenas estaba comenzando. El cumpleaños cayó en un sábado de finales de octubre, de esos días despejados en los que el viento sopla con un aviso entre líneas. Aparqué 4 casas antes de la que alguna vez llamé hogar. Motor apagado. Observé desde la penumbra, como un extraño vigilando un lugar que le resultaba familiar. No vestía para el drama, pantalones de mezclilla, camisa de franela y botas con polvo del estacionamiento del viejo restaurante donde solía almorzar. El jardín trasero parecía un pequeño salón de bodas, luces cruzadas sobre las vallas, mesas plegables, un altavoz Bluetooth soltando música pop lo bastante fuerte como para ahogar conversaciones incómodas. La CEI reía con su hermana, copa de vino en mano, fingiendo simpatía ante los padres de otros adolescentes que claramente preferían estar en cualquier otro sitio. Seguía luciendo bien, impecable, como si todo estuviera bajo control, hasta que crucé la cerca lateral. No estaba invitado, y no hacía falta estarlo. Esperé el momento justo, cuando la canción se apagó y las voces bajaron. Entonces caminé hacia adentro, despacio, como si nunca me hubiera ido. El silencio cayó pesado. La CEI se quedó petrificada, la copa suspendida a medio sorbo. Coulton me miró como si viera un fantasma. Junto al fuego, Savannah, con su delineador negro y el chico de la chaqueta rota, soltó en voz baja pero clara. No puede ser. Asentí con calma. Hola a todos. Solo pasaba a saludar. La CEI avanzó hacia mí con el rostro tenso. Travis, ¿qué estás haciendo aquí? Solo vine a desearle feliz cumpleaños a mi hijo, respondí, mirando a mi alrededor. Vecinos, compañeros de trabajo, adolescentes con trozos de pastel detenidos en el aire. Eso es todo. Coulton sostenía un nuevo par de auriculares como si fueran un escudo. ¿Eh? Gracias, balbuceó. Saqué una pequeña caja del bolsillo de mi abrigo. No era un regalo caro, solo un detalle con significado, un vinilo original de The Wall de Pink Floyd. Lo habíamos escuchado juntos cuando tenía 9 años. Feliz cumpleaños, hijo. No dijo nada, pero tampoco lo devolvió. Eso bastó. La CEI se acercó más. No puedes aparecerte así. No es apropiado. La miré con serenidad. Lo crié durante 15 años. Pagué sus aparatos dentales, limpié sus desastres, lo entrené en la liga infantil cuando nadie más se ofrecía. 5 minutos de su tiempo es lo mínimo que he ganado. Esto no se trata de ti, escupió ella. Tú nos abandonaste. No, dije con firmeza. Te dejé a ti. No confundas las cosas. El aire se tensó. Los murmullos intentaron retomar el ritmo, pero se apagaron de nuevo cuando Brady salió corriendo del porche y se lanzó sobre mí. Papá. Me agaché y lo abracé fuerte. Hola, campeón. El rostro de la CEI perdió el color. Brady, vuelve aquí.
Pero él no se movió. Mentiste, mamá, dijo. Dijiste que papá no quería vernos. Que nos había dejado. Pero me escribió, me vio en la biblioteca, tú ni siquiera preguntaste. El murmullo se expandió como fuego. Savannah apartó la mirada. Coulter retrocedió un paso. No entiendes, hijo, intentó decir Lacey. Basta, la interrumpió Brady, con una fuerza nueva en su voz. Dijiste que era egoísta, pero es el único que me escucha. Me incorporé lentamente. ¿Quieres la verdad, Lacey? Pregunté con voz baja pero firme. ¿Quieres que todos aquí sepan lo que realmente pasó? El vaso fue solo el insulto final. Lo verdadero fue la indiferencia diaria. Me borraste poco a poco y enseñaste a nuestros hijos a hacer lo mismo. Algunos invitados fingían mirar el celular. La hermana de Lacey retrocedió como si quisiera desaparecer. Y mientras tú te pintabas como la víctima, continué, yo estaba construyendo algo. Ella se burló. ¿Qué? ¿Una cabaña en el bosque? Sonreí. No una empresa. Saqué una tarjeta blanca, simple, sin adornos. Rankways Media, propietario y editor en jefe. Se la entregué a Coulter. El sitio de herramientas que sigues, el canal de YouTube que me enseñaste el año pasado, soy yo. Siempre lo fui. Sus ojos se abrieron. Dijiste que ese tipo ganaba miles al mes, susurró. Asentí. Lacey trató de calcular en silencio cuánto valía eso. Luego me giré hacia Savannah. Leí tu ensayo universitario. Dijiste que yo era emocionalmente ausente. Que fui una sombra. Tal vez lo fui, pero no porque no me importara, sino porque me hiciste sentir como un extraño en mi propia casa. Ojalá ese ensayo te sirva, pero asegúrate de poder vivir con lo que escribiste. Ella bajó la mirada. Su novio tragó saliva. Respiré hondo y dije. Esto es lo que va a pasar. No volveré a poner un pie en este patio. Pero Brady puede venir conmigo cuando quiera. Ya presenté la solicitud de visitas, y mi abogada cree que el juez apreciará cada documento que he guardado, incluso esa taza. Lacey abrió la boca, pero se contuvo. No quiero dinero ni custodia. Solo respeto. Me di vuelta para marcharme, pero me detuve un segundo. Ah, y si alguien quiere saber lo que realmente ocurrió, búsquenme en una semana. La historia saldrá publicada. Nombres cambiados, claro, pero el mensaje quedará. El mundo sabrá qué significa ser la decepción. Salí sin mirar atrás. No cuando Brady gritó. ¿Puedo quedarme contigo el próximo fin de semana? Ni cuando Lacey pronunció mi nombre, temblorosa. Ni cuando la música se detuvo y el silencio llenó el aire. Subí a mi camioneta y conduje de regreso a Maple Hollow, con el corazón tranquilo y la respiración firme. Esa noche, abrí mi laptop, inicié sesión y presioné publicar sobre el artículo que había preparado durante semanas. El mayor fracaso del mundo, cómo me alejé de mi familia y construí una vida que no pueden tocar. En menos de 2 días, explotó. Llegó a la portada de Medium, fue compartido por padres divorciados, analizado por terapeutas y mencionado por creadores que jamás habían oído mi nombre. Pero lo más importante fue el correo que recibí 3 días después. Papá, leí tu publicación. Lo siento. Quiero hablar de verdad esta vez. Savannah. No era una disculpa completa. Pero era el comienzo. Y supe que había ganado. No porque los humillara, sino porque me reconstruí sin ellos. No me destruyeron. Me rebelaron. Y jamás había sido tan fuerte.